Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Vamos a recuperar esta clase que nos había quedado un poco colgada y que tenía una intencionalidad muy puntual y clara, que es dedicar a hacer un análisis de caso, ¿sí? Para ver algunas de las cosas que hemos venido viendo. Por ejemplo, yo creo que dos bloques fundamentales temáticos que hemos trabajado teórica y prácticamente, quiero que los pongamos en práctica a partir de temas como la circulación del poder dentro de una organización, como venimos trabajando, y sobre todo la identificación, que fue un elemento que anduvo más o menos en el examen parcial, pero que sí vamos en todo caso a tratar de verlo en un caso puntual. Digo, las dimensiones de las que habla Schlemenson, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, a esas dos cosas lo que vamos a agregarle hoy es esto que vamos a compartir ahora, en primer lugar, que son el qué mirar en una organización, ¿no? ¿Cuáles son las posibles acciones que un analista organizacional puede tener entre sus competencias a la hora de poder participar dentro de una organización? Quiero compartirles pantalla, vamos a compartir, a ver si lo tenemos acá. Deberíamos, esperen que corra esta barra, esto, ¿no? Ahí. Y acá deberíamos poder ampliarlo un poco más. A ver si podemos ampliarlo un poquito más y acá. Algunos elementos importantes, ¿no? ¿Cuáles son entre esas las acciones que podemos desarrollar en tanto analistas organizacionales dentro de una institución? Bueno, por eso digo, desmenuzando un poco el rol, ¿no? En primer lugar, tratar de proponer, diseñar, implementar iniciativas que tengan que ver con la gestión de talentos, ¿no? Que permitan identificar, retener, dialogar, establecer nudos conversacionales con estas personajes o personas dentro de una organización que nos resulta relevantes que estén, por H o por B, porque generan sinergias positivas, porque son personas que suman en equipo, porque tienen un know-how, un conocimiento que vale la pena sostener y porque son, en definitiva, puntales para el crecimiento de la organización, ¿no? Bueno, esa es una tarea a detectar propia del analista organizacional. Otra es todo lo que es el diseño de un proceso de capacitación, ¿no? Desde el diseño, la gestión, la implementación y la evaluación de un sistema de capacitación. Digamos, el peor error que puede cometer una organización es enviarlos, ejecutarlos de manera envasada. Al contrario, un analista organizacional debe tener el termómetro de lo que sucede al interior de esa organización para poder diseñar e implementar un programa customizado, ¿no? Es decir, a medida, que se pueda ajustar a los emergentes coyunturales que esa organización necesita. De eso se ocupa el analista organizacional. Ni hablar un sistema de evaluación de desempeño, ¿no? Que sea medianamente amigable, que sea eficiente, que sea eficaz. De eso también se nutre, de esa mirada del organizacional, estas herramientas que muchas veces se hacen de manera anual o de manera semestral, ¿no? La evaluación de desempeño, el analista organizacional cumple un papel fundamental ahí. El trabajo de recuperación y recolección de datos que nos permitan tomar decisiones, gestionar, intervenir el desarrollo organizacional, ese trabajo de recuperación y diseño de entrevistas, de encuestas, de estadísticas, es propia del campo del analista. Muchas veces se trata de un saber tan técnico que lo que tiene que hacer el analista es tercerizar, contratar a empresas o a personas profesionales que desarrollen ese trabajo, porque en definitiva la recolección de datos nos permite testear estados de ánimos, climas, cultura, comunicación, poder, ¿no? Pero necesitamos una herramienta que dote de un bien tangible esos números para poder después sostenerlo y demostrarlo, ¿no? Diseñar e implementar procesos de reclutamiento y selección sin sesgos de género, ¿no? Ahí hay un elemento importante también que nosotros tenemos que poner nuestra impronta, o sea, tratar de que la equidad en cuestiones de género sea también una política dentro de la empresa que se pueda gestionar también desde el analista, ¿no? Entonces, el reclutamiento, la selección y la circulación, el flujo de profesionales y de personas en lugares de decisión y técnicos tiene que respetar de alguna manera. Si lo dejamos librado al azar, es probable que no suceda. Gestión, orientación y apuntalamiento de los líderes
que permitan en ese rango de toma de decisiones, de conducción, también mejorar las habilidades, ¿no? Esto es tener el timing para poder gestionar diferentes tipos de capacitaciones según las necesidades de cada ramo o tramo de la empresa en términos de árbol, ¿no? También el analista organizacional es el nexo, es el puente, como dice el poeta uruguayo Mario Benedetti, para esa persona que ingresa de manera externa a la organización y que recibe un tumulto, una ola de información, de datos, de contexto y demás. Bueno, no, esa inducción, ese proceso de inducción para la adecuada inserción laboral le corresponde al analista organizacional, porque conoce la organización y sabe lo que se necesitará de esa persona que ingresa. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con la equidad de género o la inclusión de personas con discapacidad de acuerdo a lo que indica la normativa, es un timing ahí en el medio que tiene que tener el analista organizacional o la analista organizacional para poder que se respeten esas normas, porque en definitiva hacen de una institución o de una organización un lugar más habitable, más cómodo, más vinculado a la equidad, digamos, ¿no? Algunas de las tareas que pusimos acá son las que habitualmente desarrolla un analista organizacional de manera formal. Después está un montón de aspectos más políticos que tienen que ver con la mirada, con el tono conversacional, con el diálogo, con detectar climas y demás, que son un poco más finos, pero que también hacen a las habilidades y competencias que tiene que tener un analista organizacional. Bueno, nos va a quedar grabado ahí. Y ahora sí, lo que yo quiero que podamos sostener y desarrollar para adelante es el análisis de una película que se llama El Informante. Vamos a ver si encuentro acá el tráiler, que lo podamos compartir. Eh, sí, esto no es. Esperen que corremos esta barrita acá. Escuchemos, ¿eh? If the FBI hears a piece of gossip or information such as, I saw so and so out with another woman, not his wife, we're supposed to write everything down in memos. All your secrets are safe with us. How long have you been in the FBI? 30 years. That's a lot of information. I give you the guardian of the American dream. Mark Phelps, fidelity, integrity, bravery. Ladies and gentlemen, the G-Man's G-Man. Five men were caught early this morning in the Washington headquarters of the Democratic National Committee. Here's what we know. The men who broke into the Watergate are not the end of this thing, but the beginning. No more interviews with White House people without permission. What? We put the investigation to bed in 2 days. The FBI ordered the FBI to stop its own investigation. The Democratic is in the midst of what may be the most critical constitutional crisis in its history. White House has no authority over the FBI. We can at all. This truth must be by you. Washington. It's come from classified FBI files. The White House has it, and now you have it. FBI agents have established Watergate incident as political sabotage. There's a spy in the FBI. The White House is going to sanitize the entire town. How high? How high does this go? What about the president? Is the president lying? They're all lying. There's a nickname for you at the paper. Deep Throat. Bueno, esta película probablemente la trabajemos más adelante cuando hablemos precisamente del poder político, ¿no? Me interesa como ese intersticio que nos queda medio gris eh, ahí y que también circula dentro de las organizaciones y sobre todo de las relaciones, ¿no? Líderes, poder, nos falta trabajar un poco más
sobre todo en la cuestión del poder político, que era una de las dimensiones que mencionaba Clemenson, pero por lo pronto me interesaba en esto proponerle dos cosas. Uno, esta especie de decálogo, de checklist, de tipeo, de tips que forman parte de las tareas dentro de una organización de un analista. Y en segundo lugar, comentarles que voy a dejar en el campus una actividad práctica que es importante que desarrollen porque las vamos a recuperar en la clase la semana que viene. Se trata de responder a partir de una especie de documental o de película que, digamos, nos presta para analizar algunos aspectos, porque me interesa este plano, digamos, de ida y vuelta con las producciones audiovisuales. Vamos a arrancar por una película que les voy a dejar todo subido en el campus para que la puedan ver, el link y las preguntas, y las vamos a trabajar el martes que viene cuando nos vemos allá en IFES, ¿sí? Así que bueno, esta especie de clase express era más que nada para dejarles este aviso. Trabajamos sobre esto, sobre el rol, el perfil del analista o del analista organizacional y al mismo tiempo una actividad práctica que es importante que la hagamos de cara al martes para poder trabajarla. Así que se lo subo en un ratito, link de documental más preguntas, las resuelven en el transcurso de esta semana, fin de semana, y el martes las trabajamos en clase. ¿Les parece? Bueno, vamos a dejar de grabar y nos vemos la semana que viene directamente en IFES para un encuentro más presencial. Chao.